Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Ya somos un montón. Me gusta estar hablando con música de fondo. Me parece que está arrancando un programa de ASPE. Bueno, es un placer para todo el equipo de IPA estar acá. Mi nombre es Alejandro Nespral, yo soy parte del equipo. Ya tendremos tiempo a lo largo de todo el día de ir presentándonos y contándonos un poco más quiénes somos, qué hacemos. Y ya el resto del equipo se irá presentando. Simplemente quería darles la bienvenida. Gracias por un sábado a la mañana desde tantos lugares que ahora Mary nos va a contar de dónde se están conectando ustedes. Pero gracias por dedicarle una mañana y una tarde a esta propuesta. Como decía recién, también les vamos a ir contando qué es esto del proyecto Duelo en Escuelas. Con muchos de ustedes y muchas de ustedes nos conocemos. No solo nos hemos cruzado en la vida, con algunos de ustedes somos amigos, amigas, hemos compartido muchas experiencias, las escuelas nos han cruzado. Así que bueno, no queríamos hacer muy larga la presentación porque de alguna manera el tema se va a ir, o creemos que se va a ir presentando a lo largo de la jornada. Así que gracias por estar ahí. Muchos y muchas de ustedes en el chat fueron diciendo de dónde son. Le voy a dar la palabra a mi amiga Mary o María Luz o Luz, que es una mujer así que tiene muchos nombres y que los va cambiando según la situación. No sé cómo se va a llamar hoy. Hoy me voy a llamar de varias maneras, porque Ajá. personas que van a estar hoy me dicen Luz y otras me dicen Mary, así que soy la misma, me llamo María Luz. Raro, dos nombres, pero bueno, sucede. Bueno, bienvenidas a todas y a todos, es un placer que vamos a compartir hoy todo el día con ustedes, de diferentes lugares. Voy a nombrar un poco todos los lugares que hay y los voy a leer porque son un montón. Hay gente de Chile, de México, de Perú, de España, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de todas las puntas que podemos encontrar, Neuquén, Córdoba, Catamarca, Mendoza, Santa Fe. Me siento en esos programas de tele que voy diciendo todas las provincias, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santiago del Estero. Bueno, si me olvidé alguna, no se sientan mal, ya nos irán contando, iremos leyendo en el chat. La idea de hoy es que podamos hacer una jornada en la cual va a haber poca presentación tradicional, PowerPoint, vamos a hacer más que nada entrevistas. La idea es que sean de manera fresca, entretenida, que podamos de alguna manera ir conociendo de a poquito de qué se trata todo esto que les queremos contar. Los micrófonos van a estar cerrados, así que las invitamos y los invitamos a ir poniendo en el chat preguntas que vayan surgiendo. Nosotros vamos a ir tomando nota de todo y al final de la charla, con cada una de las personas que vamos a entrevistar, va a haber un ratito donde vamos a ir respondiendo las preguntas que alcancemos a responder. Así que bueno, Ale, todo tuyo. Arrancamos. Como decía Mary, ojalá que hoy aprendamos, ojalá que hoy nos hagamos algunas preguntas. Si no tienen respuesta, después veremos. Eso no es lo más importante. Ojalá que se nos disparen ideas nuevas y ojalá también que disfrutemos. Este es un tema que quienes laburamos, no solo en Fundación IPA, porque hoy hay presente un montón de gente que viene trabajando el tema del duelo y la muerte en el ámbito educativo, nos apasiona, nos interesa, así que ojalá podamos también contagiar algo de todo esto. Bueno, acá estamos, vamos a, sí, mirá, 9:05, tal como nos lo propusimos prácticamente. Mientras se sigue sumando gente, no sé si está por ahí la primera invitada, no sé si nos falta decir algo, no sé si alguien del equipo quiere decir alguna palabra mágica que dé comienzo a esto. No sé si está por ahí la primera invitada. La primera invitada es, y me gusta tener la oportunidad de presentarla yo. Muchos o muchas de quienes están acá quizás la conocen, quizás no, yo diría que sí la conocen. Ella es pediatra, pediatra paliativista, ella es profesora también de pediatría, muchos años dedicada a la docencia en la y las universidades, es la referente del área pediátrica de Pallium. Pallium, para quienes no conocen, es una ONG argentina que hace muchos años se dedica a los cuidados paliativos. Diría que es una de las más conocidas y referentes de Latinoamérica. Ella viene trabajando hace muchos años, ha escrito por todos lados cosas vinculadas a los cuidados paliativos y a la pediatría. Es la ex jefa, y si no me equivoco, y si me equivoco me lo dirá, es la fundadora y ex jefa e iniciadora del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Posadas. El Hospital Posadas, para quienes
no lo conocen y están en otros países, es uno de los hospitales, si no el más grande de Argentina, es un hospital general que está en la provincia de Buenos Aires. Todo eso es lo formal, no informal, pero lo que me sale decir a mí es, sin duda, es una de las referentes de los cuidados paliativos pediátricos de Argentina, una de las iniciadoras, una de las personas con las que yo me formé y aprendí mucho. Es un placer tener a Ruth. Ya hemos tenido oportunidad de que nos visite. Ustedes saben que no todos, pero muchos de los que formamos parte de IPA estamos en la ciudad de Bariloche en este momento, en la Patagonia, y la hemos recibido a Ruth hace 2 años, 3 años, en una jornada del mismo tema que estamos trabajando hoy. Así que, Ruth, no sé si tu micrófono ya está en condiciones de que digas hola, buen Sí, día. hola, buen día. Y bueno, Hola. pensaba y los miraba que ustedes están muy abrigaditos y acá yo estoy en musculosa, entonces también, entre otras cosas y diferencias, realmente me encantaría estar en Bariloche, pero bueno, la virtualidad nos da esta hermosa posibilidad de conectarnos con gente que está en tantos lugares diferentes y compartir. Muchísimas gracias, Ale, por la presentación, realmente emotiva, te diría, es como un recorrido. No está en los planes del día de hoy emocionarnos, así que no sé qué pasó recién, fue. Che, bueno, acá estamos con Ruth. Lo primero que le vamos a preguntar a Ruth y probablemente a todas las personas con las que tengamos el placer de charlar hoy, como para ir entrando en calor la garganta, es cuando le pedimos a todos los entrevistados, a todas las entrevistadas, una foto, pero no una foto de su cara, no porque sus caras no tengan que ser mostradas, pero le pedimos alguna foto que tenga guardado algún simbolismo, alguna potencia, algún recuerdo. Así que la primera pregunta que te voy a hacer, Ruth, es ¿por qué elegiste esa foto? Bueno, hablando de historias y de recorridos, quiero contar esta foto y lo que significa para mí. Flor es una paciente que yo seguí la conocí cuando tenía aproximadamente 3 años. Ella tenía una anemia hemolítica con una situación muy particular, social, donde, bueno, era criada por su abuela. Y realmente todo el recorrido de Flor, falleció cuando tenía 22 años, creo que también significó muchos cambios, bueno, mis propios cambios de visión en mi vida. Y esta imagen, que es tan poderosa, tuvo que ver con un momento muy particular donde Flor, por todas las consecuencias, digamos, de las múltiples transfusiones, tenía una enfermedad ligada al depósito de hierro, tenía problemas cardíacos, pulmonares, y siempre ella lo que quería, logró formar una pareja, quería quedar embarazada. Frente a la contra de todos los médicos que la veían, yo simplemente entendí su deseo, la acompañé y nació una beba hermosa a la que ella pudo criar durante 1 año y medio, y me parece, digamos, una buena síntesis de lo que significan los cuidados paliativos para mí, que tiene que ver con acompañar, que tiene que ver con respetar los deseos y los valores del otro, que tiene que ver con que a veces en medicina las cosas no son como uno piensa que van a ser y a uno lo sorprenden, y sobre todo que tiene que ver con poder hacer un proyecto de vida aún muriendo. Y todas esas cosas entrañables representa esta foto y esta paciente para mí, y esta persona. La potencia de que tantas cosas estén en una foto, ¿no? Si no lo decíamos en la bienvenida de hace unos minutos, lo digo ahora, hoy vamos a tener compañeros, compañeras del ámbito de la salud. Ruth es una de ellas, como decíamos recién es pediatra, va a haber docentes, va a haber amigos del mundo de las sociales, va a haber antropólogos, van a estar las voces también de las familias. Vamos a intentar a lo largo de toda esta jornada ir inventando, si es que hay que inventarlo, descubriendo ese camino que encuentra la salud y educación y que nos permite, por ejemplo, hablar de muerte y duelo en el ámbito educativo. Bueno, Ruth, vos hace muchas décadas que venís dedicándote a la pediatría y muchas que venís dedicándote a los paliativos. No lo decía como un elogio, además de ser un elogio, es verdad, sos de las primeras pediatras que en el país se pusieron hace mucho tiempo, cuando algunos todavía, no sé, no estábamos ni en la facultad más o menos.
Pero a mí siempre me llamó la atención, yo me formé en paliativos con vos, te vengo escuchando hace mucho tiempo, y siempre eras como la pediatra paliativista que además de hablar del dolor y de la morfina y del final de la vida y todo eso, siempre traías algo vinculado a las escuelas, algo de la experiencia de niños y niñas y adolescentes enfermos en el ámbito educativo. Entonces, para romper el hielo, digamos, quería preguntarte, ¿qué te llevó a estar y a seguir tan vinculada a las escuelas? Mira, mi descubrimiento con el tema en realidad, mi búsqueda de una mirada ampliada en la medicina, creo que la tuve siempre. Quizás incluso en la facultad o cuando estaba terminando y en la residencia, bueno, tuve un poco de desazón en relación a algunas respuestas que yo no encontraba, y prácticamente cuando estaba terminando la residencia me enganché en la Sociedad Argentina de Pediatría con los grupos de pediatría y familia, que en ese momento lideraba Aurora Pérez. Y el tema de la intersectorialidad y de esta mirada, digamos, del niño que padece una enfermedad también, pero donde no hay solamente un cuerpo, para mí siempre tuvo, digamos, importancia. Pero voy a contar una anécdota que es graciosa y que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, y fue como mi rito de iniciación. Transcurría el año 1996 y se había generado la sala de internación específica de oncología pediátrica en el Hospital Posadas. Hasta ese momento, digamos, los chicos con cáncer se internaban junto a otros niños en donde hubiera lugar. Bueno, fue todo un proyecto muy interesante y era la primera vez, quizás copiando un poco algunos modelos muy interesantes que ya tenían, como el Hospital Garrahan, donde había un grupo de enfermeros, de médicos y de incluso psicólogos, que eran exclusivos para ese grupo de pacientes. Y un día, yo, como siempre, muy modelo médico hegemónico, entro a la sala, y alguien me reta y me dice: espera un minuto, yo estoy trabajando. ¿Quién era? Era la maestra hospitalaria, era Alejandra. Y después de ese encuentro tan maravilloso, la verdad que nos pusimos muy simpáticos, nos pusimos a trabajar, y desde entonces, bueno, todo el tiempo que estuvo Alejandra, empecé como a incursionar en ese otro mundo, a entender la importancia. Realmente logramos que la única maestra hospitalaria de toda la provincia de Buenos Aires estuviera en el Hospital Posadas. Empecé a ligarme con la Escuela de Educación Especial que quedaba en un hospital muy cercano al Posadas, y empecé a incursionar en ese mundo que realmente yo desconocía absolutamente, no sabía ni que existía. Y bueno, y realmente me encontré con una serie de colegas que tenían una sensibilidad muy importante, pero que también había que formar, porque aunque se ocupaban de niños gravemente enfermos, no tenían capacitación, y empezaba a haber una serie de cuestiones que tenían que ver con que no ocupaban el lugar específico, se quemaban, se angustiaban. Bueno, y ahí surgió todo un trabajo que durante años empezamos a hacer. Incluso todos los años hacíamos una jornada de la inserción escolar del niño gravemente enfermo, donde venían muchas maestras de toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, fue el inicio de un camino donde yo aprendí un montón, y bueno, te diría que a partir de ahí se me abrió la cabeza, mi cabeza médica. ¿Y qué fuiste viendo en todos estos años en cuanto a educar? Si bien sos pediatra, debes tener una opinión bastante armada sobre qué significa educar a un niño gravemente enfermo. Hoy, en algún momento de la jornada, hacia el final de la jornada, nos vamos junto con una docente a hacer la pregunta, ¿qué significa educar al final de la vida? No quiero que sea tan al final la pregunta, sino ¿qué rol ocupa para vos como pediatra la educación en el contexto de la enfermedad grave? Así como yo tuve que abrir mi cabeza y ampliar mi perspectiva en mis intervenciones, me parece que en educación, o sea, me encontré con docentes muy sensibilizados, pero también me encontré con una estructura sumamente rígida. Te diría que hasta en educación hay cosas que son más rígidas que en el mundo de la salud. Entonces, lo que me parece es que
justamente a partir de estas maestras y autoridades sensibilizadas, creo que hay cosas para cambiar, porque cuando vos tenés un niño, no estoy hablando del niño que tiene una fractura, estamos hablando de chicos con cáncer, de chicos con mucopolisacaridosis, con fibrosis quística, o sea, con patologías realmente graves que los imposibilitan, que muchas veces hacen que no puedan prestar atención, que tienen efectos por los tratamientos, bueno, y todo eso lo que requiere es de adaptaciones curriculares, donde el tema de los objetivos que uno va a tener o que va a buscar no van a ser los mismos. Entonces, me parece que lo más importante es buscar la flexibilidad y generar nuevos sentidos. Me parece que el tema es la generación de nuevos sentidos, porque lo más importante es que yo siempre digo que la escuela es al niño como el trabajo es al adulto. Entonces me parece que es un derecho que los niños puedan continuar con su proceso educativo. Ahora, ese proceso tiene que tener adaptaciones. Y que se me vienen algunas ideas, digamos, cuando vos te referís a adaptar, me permito pensar, corregime si lo ves distinto, que hay que incluir algunos temas y algunas experiencias que están viviendo esos niños y esas niñas. Hay niños que, por ejemplo, están expuestos a la incertidumbre si se van a curar o no se van a curar. ¿En cómo se hace para incluir, déjame preguntarlo así, experiencias que están viviendo esos niños y esas familias, pero desde una perspectiva educativa? Yo lo que pienso es que lo primero en el trabajo, digamos, intersectorial es que el maestro pueda conocer algunas cuestiones, no la enfermedad en sí misma, sino algunas limitaciones, cuestiones, vivencias. Quizás yo te diría al revés, que me parece que el maestro tiene que seguir protegiendo ese lugar de normalización, entre comillas, para que el niño siga siendo niño y no sea Pepito con que tiene una leucemia. Justamente la escuela lo que permite es que siga circulando, digamos, ese lugar en cierta forma de que pueda continuar realizando las tareas que haría cualquier niño. Pero, por ejemplo, lo que en relación a tu pregunta, lo que nosotros hacíamos, que era sumamente interesante en este trabajo interdisciplinario, era, suponte, trabajábamos el tema de, a través de la narrativa, armábamos cuentos, y a través de los cuentos, a través del juego, la verdad que surgían cosas muy interesantes, porque algo que es fundamental para todos los que trabajamos con niños es la comunicación no es un tema solamente desde la palabra. El juego, el tema de otras formas de comunicar que tienen los niños es muy importante. Y muchas veces esa información que la tenía el maestro, que sabía lo que estaba pasando, digamos, por estar a veces justamente ocupando un lugar distinto con la familia, también era una información muy valiosa que volvía al equipo de salud y digamos que hacía que circulara. Pero para mí lo más importante era que el niño tuviera, si pudiera continuar con su proceso educativo. Lo que sí también había que adaptar era qué cosas, porque por ahí había cuestiones que, bueno, no las iba a poder hacer. Si tenía determinados problemas de concentración, bueno, no iba a poder hacer las cuentas de matemática. Entonces, bueno, ¿cómo podemos decir, va a pasar de año, ¿sí? Claro. Aún en estas cosas. Bueno, ¿qué cosas tenemos que adaptar en esta situación? ¿Cuál es ese estirar de lo tolerable y esa flexibilidad? Bien, bien, bien. Quería, un par de veces te escuché hablar, incluso cuando habías venido a Bariloche hace 2 o 3 años, traías un concepto que te voy a pedir si nos lo podés ampliar, que es la idea de pedagogía de la finitud. Como una, bueno, no quiero yo anticipar lo que creo que es el concepto, digamos, pero como una línea pedagógica, me permito decir, que desde tu punto de vista tiene que tener lugar o tiene que alcanzar un lugar que no tiene a veces, o el lugar tiene que ser más grande. ¿Nos contás un poco qué es la pedagogía de la finitud? Sí, digamos, así como, bueno, fui encontrando estos aspectos, en el año 2009 en Pallium, eh, justo era la epidemia de H1N1, empezamos a preguntarnos por qué era tan difícil el tema de, digamos, la idea de la muerte en los adultos y las dificultades que había en el cuidado cuando había pacientes que estaban en el proceso de morir.
Y a partir de ahí, digamos, realmente empezamos a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con que no hay una inscripción simbólica y que vienen de mucho tiempo antes. Yo digo que, o por lo menos afirmo, que me parece que en este momento el gran tabú es la muerte y no la sexualidad. Me parece que hay algunas cosas que se han podido resolver, pero el tema de la muerte, el tema de la finitud de la vida, me parece que sigue siendo un gran tabú en este momento histórico, la coyuntura en la que nos encontramos. Y esto trae una serie de grandes dificultades. La primera es que, bueno, somos sobre la Tierra los únicos seres que tenemos conciencia de finitud. Sin embargo, es lo que la negamos permanentemente. Si uno ve todo lo que ha llevado al mundo al progreso, a las desgracias, tiene que ver con este tema. Entonces, a mí me parece que si este tema es borrado de la formación, de la formación ciudadana, de la formación como persona, bueno, creo que hay como un escamoteo de una cuestión antropológica muy fuerte. Entonces, para mí el tema de incluir la finitud de la vida en el contexto escolar tiene que ver, primero, con que me parece que tiene que ver con la formación de una persona. Segundo, con que creo que tiene que ver con un tema de normalización y entender el tema del morir como parte de la vida. En realidad, cuando estamos hablando del proceso de morir, estamos hablando de la vida, del ciclo de la vida. Y tercero, me parece que esto daría una serie de herramientas justamente cuando uno se encuentra en situaciones que uno quizás no elige, a nadie le gusta, ¿sí? No son temas sencillos y fáciles, pero me parece que podría haber, digamos, otro tipo de respuestas mucho más solidarias o distintas en relación a estas cuestiones. Y si me permitís, me parece que algo que ha puesto la pandemia sobre la mesa ha sido todo esto. Yo creo que, no sé, por lo menos en Argentina, y creo que hay gente de otros países limítrofes y de España, como, bueno, de Costa Rica estaba escuchando, en México, en un momento el tema tolerable era que era una estadística, un número, no personas. O sea, dejamos, digamos, de ver personas. Yo creo que todo esto y los temas de la guerra, temas muy difíciles que estamos viviendo hoy en día en este momento, bueno, no sé, a mí me hace pensar muchas cosas. También, bueno, está bueno pensar que uno no se va a morir, así sigue pagando millones de cuotas, ¿no? Comprando muchas cosas en relación al tema del consumo. Bueno, no sé, hay algunas cosas que uno debería preguntarse. Quienes más lo responden son los artistas. Lo que no se puede poner en palabras lo responde el arte. Imagínate cuán de acuerdo estamos en IPA en que la teoría, en la pedagogía de la finitud, digo, o un primo hermano a la hora de nombrar lo que es pedagogía de la muerte, tiene que tener espacio en las currículas, ¿no? Me imagino que en estas décadas, o en estos muchos años, tuviste oportunidad de interactuar de forma directa con directoras, directores, docentes, comunidad de padres. Suena bien si te estás candidateando. Mañana en Argentina tenemos elecciones, así que si hay un partido político que representa a Ruth, lo votaría. Pero ¿cuáles detectás como los principales desafíos y barreras también? Porque suena bien lo que decís, pero bueno, después operan cuestiones cuando uno quiere ponerse a hablar concretamente y tomar finitud, muerte, duelo o enfermedad grave como ejes pedagógicos. ¿Cuáles detectaste como, o cuáles identificás como principales barreras? Y la principal barrera creo que tiene que ver con que se llega tarde. Se llega tarde, me refiero que en general las consultas son cuando ocurre algo, cuando hay un chico enfermo en clase, cuando hubo alguna situación, cuando hay algún compañero o hay alguna situación de duelo con algún padre, abuelo, situación familiar. Pero no está no está pensado con antelación, porque no es un tema que entra, digamos, como si fuera parte de cualquier otra temática que tiene que ver con la formación humanística. Entonces, esto es lo primero. Trabajar con escuelas de educación especial, yo dividiría lo que es mi experiencia con escuelas de educación especial a mi experiencia con la escuela común. En la escuela común yo creo que pasa más esta línea. En la escuela de educación especial
hay como una cercanía, pero al mismo tiempo te voy a contar dos experiencias que hicimos. Una en la escuela justamente de educación especial, la 501, que es de donde venían las maestras hospitalarias y domiciliarias que trabajaban en el Hospital Posadas. Bueno, ahí había una formación. Entonces, a lo largo de los años, lo que nosotros fuimos viendo, que sobre todo el tema de tener una capacitación en estos temas permitía prevenir el tema del burnout en las maestras, porque una maestra que iba al domicilio terminaba respondiendo y haciéndose cargo de cosas que no estaba, no formaba parte de su rol responder, tener que responder eso. En todo caso, podría llevar esa inquietud haciendo equipo con el equipo de salud tratante, ¿sí? Y por otra parte también el tema de poder conocer algunas cuestiones o anticipar situaciones de las enfermedades que tenían los niños, a ellas les permitía también anticiparse y prepararse. Después nosotros hicimos una experiencia de formación pedagógica en la Escuela 75 de Aedo con maestras que se estaban formando. Bueno, y la verdad que no lo veían esto para nada. Recientemente tuve, no voy a decir el nombre de la escuela, pero es una escuela muy importante de zona norte del Gran Buenos Aires, que empezó a pensar en esto, que incluso esta escuela tiene una universidad, así que la verdad que si este tema se pudiera meter, y donde los maestros empezaron a preguntarse sobre esto. O sea, me parece que llegar a la escuela puede venir o porque haya una interpelación de los maestros, y me parece que todo este tema de la pandemia ha sido muy interesante, muy importante, o realmente creo que hago mea culpa. Me parece que también nosotros desde salud tenemos que tener una mirada diferente porque somos muy hospitalocéntricos. Bueno, por ahí vos ya no, pero aquí en Ciudad de Buenos Aires, donde están paliativos, además siempre están los grandes hospitales, pero en general hay un discurso sobre la atención primaria y el primer nivel de atención, pero no es lo que pasa. Y el primer nivel de atención, a su vez, porque yo también trabajé en el primer nivel de atención en la Villa Carlos Gardel, que está atrás del Posados, o sea, fui pasando por distintas cuestiones de promoción y prevención, justamente trabaja de promoción, prevención, cuestiones, y no ve esta transición epidemiológica que cada vez vamos a tener más adultos con patología crónica, que van a estar enfermos, pero no se van a morir, pero que esto también pasa en los chicos. Cada vez tenemos chicos a los que les salvamos la vida, pero que quedan secuelados, que requieren de los sistemas de salud, pero que además están lejos del hospital. ¿Qué hacemos con estos pibes? ¿Qué tienen que hacer las maestras con estos pibes? Bueno, ¿dónde está visibilizado todo esto? Me parece que también nosotros nos debemos a meternos en ámbitos, yo te diría, menos salir de nuestra zona de confort y empezar a mover el avispero. No es fácil, ¿eh? Bueno, me quedé pensando en eso que decías, por supuesto no como único argumento, pero que trabajar con situaciones complejas, como pueden ser las enfermedades graves, en el contexto del aula, o cuando un niño se muere, o cuando una docente se muere, digamos, con la idea de muerte en la institución educativa, o el duelo, naturalmente es un, le voy a decir médicamente, ¿no? Es un factor de riesgo para burnout. Burnout, no sé si todos están familiarizados con el tema, pero es este síndrome que quienes trabajamos en salud, educación o donde sea, nos quemamos, nos hartamos, nos distanciamos afectivamente de nuestra tarea. Me pregunto si ese también no lo había pensado tan claramente como un argumento, no como único, ¿no? Pero al momento de decir, che, este tema tiene que tener más lugar. A nosotros, digamos, como equipo de trabajo, cuando nos contacta una escuela, calculo que a vos te debe pasar algo parecido, porque tu teléfono circula, porque alguien de salud y terminan hablando con vos. Casi lo primero que nos piden o que nos invitan a dar son herramientas. Así que te quería llevar un poquito al mundo de las herramientas, como hola, soy, por ejemplo, ¿no? La directora de la escuela tal, me pasaron su teléfono, no sé si nos pueden ayudar. Necesitamos herramientas porque falleció en un accidente un alumno y no sabemos qué hacer. Y nosotros al principio, cuento brevemente de nuestra experiencia, nos desesperamos un poquito tratando de acercar esas herramientas. Después nos dimos cuenta que las herramientas vienen en segundo plano, que primero hay que ponerse a pensar algunas cosas. Dos preguntas, digamos. Uno es ¿cuál es tu vínculo con las herramientas para abordar situaciones de duelo en la escuela? ¿Qué decís cuando te llaman y te dicen, hola doctora, ¿tiene herramientas?
Y después cuando sí enumeres algunas herramientas, ¿cuáles son esas 2, 3 herramientas más importantes, más eficaces también podríamos decir, que pueden tener las instituciones educativas al momento concreto de gestionar una pérdida? Mira, quizás no sea la respuesta que se espera, como vos bien decís, pero para mí la primera herramienta es qué le pasa a uno con esto. Me parece que lo primero es que hay que poner al otro en situación, porque yo creo que para poder intervenir en estos temas, uno tiene que plantearse cuál es mi posición frente al tema de la muerte, qué me pasa a mí con esto. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque me parece que si yo tengo una actitud evitativa o de terror o de pánico frente a esto, es muy difícil poder trabajar con el otro. Entonces, a pesar de las dificultades que esto pueda generar, me parece que lo primero, la primera herramienta es poner al otro a pensar qué me pasa a mí con esto. La segunda herramienta es que no hay recetas de cocina, que uno tiene que entender que frente a estas cuestiones hay que ver cuál es la idea que tiene esa familia. Hablo porque es imposible pensar en un niño en una escuela sin pensar en la familia. Me parece que nosotros, en general los pediatras, somos sumamente cuidadosos. Esto no significa que uno tenga que acordar con cosas con las que, digamos, no esté de acuerdo o que no tenga que mover, pero me parece que siempre es importante entrar desde una cuestión de respeto. Entonces, creo que con estas dos primeras aspectos que uno tenga en la cabeza, yo te diría que es un poco escuchar, ver la urgencia de la situación, ver qué se generó, ver si uno va a trabajar con los niños, va a trabajar con los maestros, va a trabajar con los padres, y a partir de eso, bueno, generar, digamos, hoy en día tenemos videos, tenemos cuentos, tenemos películas, tenemos un montón de cosas. Pero todo eso, como vos bien dijiste, son herramientas. Herramientas que uno va a utilizar con gente, es como nosotros. Vos agarrás el estetoscopio para ocultar a alguien que tenga una dificultad respiratoria porque está viendo a alguien que respira mal. Entonces, el tema no es la película, el video, el cuento, sino ¿qué quiero yo? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué voy a intervenir de esa manera? La otra pregunta que yo me hago es ¿cuál es el momento más oportuno para la utilización de ciertas herramientas? Quizás muchas veces lo más oportuno es dejar que fluya, dejar hablar al otro, dejar llorar, escuchar. Me parece que a partir de eso y entender qué es lo que está sucediendo, bueno, uno se plantea un poco como hacemos en medicina, una serie, digamos, de caminos posibles. Ruti, mira, justo dijiste la palabra momento, ¿no? ¿Cuál es el momento? Y yo estaba mirando el chat y María Sí, ya, Eugenia, ya empezaron a... sí, Eso algunas no por puedo ahí más. las dejamos No para el las veo, final. no las veo, pero No, no, igual ahora Mary las retoma, pero hay una que va como casi en lo que vos estabas diciendo, y María Eugenia pregunta, algo que me parece interesante traerlo acá. Cuando un alumno está en el final de su vida, pregunta María Eugenia, ¿en qué momento la docente o el docente debe dar un paso al costado sin que esto impacte en el alumno? Y aclara, a la vista de que no viene más la profe, el niño o la niña podría decir, entonces me estoy muriendo. Digo, ¿cuál es la temporalidad? Ahí, difícil de contestar. María Eugenia, vamos a pedirte preguntas más sencillas la próxima vez. No, No, en no, pero realidad, ¿cómo lo sí, pensás? pensaba, bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Yo he tenido maestras que han acompañado hasta el final de la vida. Me parece que el tema no pasa por el niño, sino por uno, ¿sí? Y creo que es importante la cuestión relacional y no quiere decir que uno siempre lo tenga que hacer ni que sea el deber ser. Me parece que el límite es hasta donde uno puede. Pero yo devuelvo la pregunta, ¿por qué uno no debería seguir yendo? Quizás lo que uno va a cambiar es, bueno, no vamos a hacer cuentas de matemática, pero podemos jugar, podemos escuchar música, podemos trabajar con una plastilina, podemos hacer un dibujo, puedo contar un cuento,
puedo hacer un montón de cosas que acompañen desde mi lugar de docente en esta situación. Entonces, me parece que algo que uno tiene que aprender, y repito, y lo voy a repetir hasta el cansancio, no existen recetas de cocina. El límite es, incluso como médico, yo alguna vez con un paciente que tenía la misma edad que mi hijo en ese momento y a mí me movilizaba mucho, me corrí y le pedí ayuda a un compañero. Entonces, de nuevo, la primera pregunta es, ¿cuál es mi posición frente a esto? ¿Qué me pasa a mí con esto? Si uno no puede preguntarse esto, es muy difícil trabajar en esta área. Sí. Bueno, como verán, me analizo y tengo más años de análisis que Woody Allen. ¿Y qué salió de dos padres médicos? Un hijo psicólogo, psicoanalista, la caña. Ruti, nos quedan 2 o 3 minutitos para una Vale. última pregunta que puedo hacer yo y después vienen comentarios y preguntas que ahí se está activando el chat. Vale. Te hago la pregunta síntesis, digamos. En estos años debes haber aprendido de esas como perlas, digamos, de esos aprendizajes que incluso te reposicionan frente al tema o que confirman la posición que tenés. Especialmente en lo que tiene que ver, no en toda tu práctica paliativa, que ya sería muy grande, digamos, pero en lo que tiene que ver en esa Ruth que acompaña escuelas, que se ocupa del tema, que Pedagogía de la Finitud, que escribe sobre el tema. ¿Cuál fue esa síntesis, ese aprendizaje que te pone donde estás hoy pensando el tema? Hacemos esa pregunta y después, Mary, largamos con el chat. Mira, te lo voy a resumir de esta manera. Tener cuidado con los prejuicios, no presuponer, escuchar y no presuponer. Esto yo les diría que es como mi consejo más importante. Uno viene también con una serie de presupuestos y cree muchas veces que está entendiendo porque ve una partecita de lo que ocurre en un momento particular, un cachito de ese rompecabezas, que no es el todo. Entonces, para mí lo más importante siempre es ir con mucho cuidado, no presuponer y chequear. Y antes de hablar, ser muy cuidadosos. Creo que es muy importante ser cuidadosos. Para lo médico, para el trabajo con las escuelas, digamos, es fundamental mirar, escuchar y tomarse el tiempo antes de una intervención. Qué lindo. Bueno, Mary, ¿qué onda? ¿Qué estuvieron Wow. diciendo por ahí? Primero, qué lindo escucharte, la verdad que no terminamos nunca de aprender y eso me parece que está buenísimo. Fueron comentarios varias cosas, algunas las leíste, Ale, me parece. Vamos a una que comenta Gaby Fábregas, que nos pregunta sobre la relación entre equipos de salud y educación. ¿Cuál ha sido la mejor manera cuál es la mejor manera de lograr ese vínculo? ¿Cuál, quizá, agrego yo, qué te ha servido a vos para formar red y que se pueda sostener? ¿Es un paciente o es un alumno? ¿Es un paciente alumno? Y me parece que cuando encontramos ese campo en común, cuando nos ponemos a hablar y hay, digamos, uno siempre se habla mucho de la transdisciplina, de la interdisciplina. Perdón, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, así que ahora no me vas a votar, Ale, pero yo no sé si realmente existe la interdisciplina, la transdisciplina o lo multiprofesional, y además yo diría que es importante el respeto al campo disciplinar, creo que hay que tener una mirada ampliada, pero para mí lo más importante es la tolerancia y encontrar este espacio en común. Para eso se necesita flexibilizar, escucharse y respetar. Mucho respeto por justamente la disciplina del otro. Lo que el otro sabe, yo no lo sé, lo que yo sé, el otro no lo sabe, pero tampoco tengo por qué saber lo que el otro sabe. Justamente en ese campo de interacción es donde podemos tener esta mirada del paciente-alumno o del alumno-paciente. Gracias, Ruth. Bueno, creo que, no sé, Gaby, si tenés algo más en relación a esto para preguntar, me parece que además de todo lo que ya nos fue contando, nos responde muy bien la pregunta.
Hay una pregunta que no es una pregunta, pero es un comentario que me parece que está bueno y que se fue respondiendo un poquitito, pero quizás si querés hacer un último comentario en relación a eso, un desde dónde trabajar el tema, ¿no? Creo que esto es algo que a nosotros también nos pasa cuando nos encontramos con los docentes en la escuela. ¿Desde dónde? ¿Desde qué marco? ¿Desde qué materiales? Para mí, justamente, es trabajar desde la vida, no desde el final de la vida. Entender la finitud de la vida es entender la vida. Eh, y el marco de referencia me parece que tiene que ser comprender que salud es algo más que la mirada médica. Me parece que hay mucho discurso, pero creo que estos espacios y poder estar esta mañana acá implica cuestiones concretas de cambios culturales en el hospital y de cambios culturales también en la escuela, pero sobre todo de cambios culturales que tienen que ir hacia la sociedad. De lo que estamos hablando finalmente es de derechos. Entonces yo creo que comunicar esto, que no quede solamente entre los paliativistas, entre los convencidos, que no quede solamente entre las pocas escuelas que piensan que esto hay que hacer. Esto hay que difundirlo, esto hay que hacerlo visible. Me parece que es desde ahí, esa es la mejor herramienta. Después vuelvo a repetir, cuentos, videos, herramientas, películas tenemos un montón, pero si no nos hacemos la primera pregunta, que es, ¿para qué estoy haciendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Me parece que todo el resto... Sí, vamos a seguir hablando también de esos recursos, de esas ideas en toda la jornada. Así que está bueno como disparador todo esto para seguir pensando con todas las charlas que vienen. Bueno, un poco Adriana Reta también comentaba, ¿no? Esto de los principios de bioética, ¿no? En relación también a los derechos, ¿no? Me parece que acá hay un derecho de los niños y de las niñas. Por ahora, esas son las preguntas. ¿Hay algún otro comentario? Alejandra Bonino nos dice que desde su experiencia como maestra hospitalaria ha sido imprescindible comprender que educo para el presente, porque es lo que tenemos con los estudiantes, sobre todo cuando hay una situación de enfermedad. Sí, hay un mensaje que yo quisiera, que es un poco duro, pero bueno, lo voy a decir igual. ¿Será que cuando un chico va a morir, entonces hay cosas en las cuales ya no se invierten? ¿Será que cuando una persona vieja está envejeciendo, hay cosas que ya no tiene sentido que se hagan? Entonces, cuando hablamos de derechos, de solidaridad y de acompañar, eh, ¿cómo uno se sitúa en esta sociedad? ¿No? ¿A quiénes atendemos nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien está en el proceso de morir? Bueno, la pregunta me pareció muy pertinente del acompañamiento de la maestra, ¿hasta dónde? ¿No? Pero ese hasta dónde, ¿desde dónde estamos haciendo esa pregunta? Y si me permiten, creo, a pesar de que no soy una fundamentalista de los cuidados paliativos en contra de la eutanasia, no es así, pero creo que a veces copiamos modelos de sociedades que tienen, bueno, otras formas, otros alcances, que no tienen las situaciones de vulnerabilidad. Si pensamos que más del 50% de los pibes en Argentina están por debajo de la línea de pobreza, y que no van a acceder a sistemas de salud y muchas cosas, creo que tenemos un panorama para los próximos años muy difícil. Me parece que estos temas son absolutamente pertinentes. Bueno, Ruth, muchas gracias. Te iba a preguntar si querías cerrar con alguna Hay reflexión. un último comentario, que es una muy buena pregunta, Mary, si querés la podemos tomar como última. Dale, hacemos la última. La leo, ¿les parece? Porque es larga. Venga. Si vos ya la leíste, dale. ¿Cómo hacer para que repensemos y reflexionemos en la muerte? Desde el ámbito de salud estamos continuamente en presencia de la muerte, pero como profesional no conozco espacios o encuentros para pensar este tema, en relación a uno mismo y a los otros. ¿Cómo hacer cuando uno no quiere ver o hablar de esto? Cuando no se ve la importancia de hablar de la muerte. Ruth. Y te voy a responder. Hace poco estaba leyendo una noticia que salió en British Medical Journal, pero en Brasil, de un especialista, un genetista que trabaja en Estados Unidos, que hablaba de que el envejecimiento es una enfermedad. Y hablaba de que en el laboratorio ya habían conseguido, digamos, retrotraer el envejecimiento. Me parece que si no entendemos que esto va más allá de la salud, de la educación, que tiene que ver con la contingencia del modelo
digamos, en el que estamos viviendo el modelo histórico, es muy difícil. Justamente por eso me parece que hay que sacarlo de que tiene que ser un tema de la población, de la ciudadanía, no un tema de salud o de los médicos. Gracias, Ruth. Muchas gracias. ¿Querés cerrar con algo más o...? No, simplemente, bueno, ahí vi rápidamente, no sé, no pude leer los chats, pero vi un saludo que mandaba Elena desde Uruguay, así que bueno, le mando un beso enorme a Elena Bernadá y simplemente agradecerles a ustedes y bueno, cuando yo le decía a Ale que me emocionaba también estas cuestiones de ponerme como en un lugar, digamos, estos últimos años donde me han ocurrido cosas y bueno, por razones que no decidí salir de lo asistencial, también me ha permitido una riqueza de empezar a ver mis propios procesos de atención y empezar a pensar, como ir para atrás para poder ir para adelante. Entonces, la verdad que les agradezco un montón este espacio para poder pensar juntos y bueno, nada, como les dije antes, me enriquece y me emociona. Muchas gracias, Ruth. A ustedes. Aplaudiríamos, pero no sé, no sé cómo queda con los... Yo a ustedes por su banque. Gracias, Ruth. Bueno, yo los dejo y estamos comunicándonos. ¿Te parece, Ale? Me encantó, Puedo, gracias, Ruti, por la disposición, por al siempre. contrario, un beso grande y que salga excelente la jornada. Les deseo una buena jornada.